Desde el poder llegar a establecer y mantener una ideología de juego que funcione en un momento de adversidad para establecerse en un sueño posible y que también pueda llegar a representar que el trabajo duro y la consigna de sacrificarte al final pueda, ¿por qué no?, lograr una grata recompensa y además de ello la dinámica de que a pesar de recibir fuertes golpes puedas llegar a seguir levantándote para proclamarte una de las instituciones más prometedoras de la temporada. Cada una de estas grandes historias ha representado una gran labor por parte de los grandes entrenadores que representan la primera división del fútbol inglés. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar a tres entrenadores que nos han sorprendido a lo largo de esta temporada en la Premier League. La figura del entrenador, muchas veces alabada por ser este factor o pieza clave para definir el momento, las oportunidades que se puedan llegar a lograr, pero también en los momentos difíciles rápidamente puede llegar a convertirse en la pieza más rápida a sustituir, la herramienta que pueda, aunque ser muy útil para una institución, tarde o temprano tal vez a la hora de que no se logren resultados, pueda llegar a ser la primera de cambio y por ello muchas veces el momento en el que se pueden llegar a demostrar grandes cosas brinda de la oportunidad de realmente tener en cuenta más su labor y especialmente poder llegar a aprovechar el por qué nos pueda llegar a sorprender. Y este análisis se centraría en ello, el poder llegar a analizar el por qué estos tres entrenadores que destacaríamos el día de hoy específicamente nos han sorprendido a lo largo de esta temporada. No por ello queremos decir que son los mejores entrenadores de la campaña. A final de temporada tendremos un análisis al respecto, pero realmente nos han demostrado que con su ideología de juego, papel en momentos clave y propuestas para poder llegar a definir soluciones, han podido llegar a definir, ser una pieza clave de lo que está pasando en esta temporada en el fútbol inglés y de lo que puede llegar a pasar. Por ello, antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido, como siempre, les gusta y les entretiene, el que lo pudiesen llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar rápidamente una de las gratas noticias que hemos visto a lo largo de esta temporada y para ello rápidamente nos trasladaríamos a una de las zonas costeras más interesantes del fútbol inglés, hablando de Bournemouth y de la mano de un Andoni Iraola que básicamente tiene cada vez más la oportunidad de tener que pelear con un palo y una piedra, pero un palo y una piedra que se están cada vez más deteriorando. Para el último mercado de verano, Bournemouth había perdido a grandes referentes y ello había significado tal vez en la aglomeración de ganancia muy buenas oportunidades, ello a través de futbolistas que habían sido claves para entender uno de los mejores puntajes del equipo en su historia. Ello también por ahora representa que al no haber muchos de ellos, hubiese la duda de si podría llegar a haber una temporada aún así satisfactoria. En ello todavía encontrábamos a grandes goleadores para el equipo, como por ejemplo Antoine Semenyo o también Marcus Tavernier o Elor Junior Krupi. De ahí una dinámica que todavía demostraba que el equipo con ciertos fichajes o futbolistas clave de cara a su medular pudiese llegar a mantener el equilibrio o la sostenibilidad. Ello aún así también luego de la salida de Senesi hace muy poco perdón, Semenyo, de Semenyo. Senesi también saldrá del equipo, pero iremos a ello en unos instantes. De Semenyo a Manchester City demuestra la gran capacidad que ha podido llegar a tener Bournemouth de atraer talento, conferirlo para poder llegar a explotarle y con ello ejecutar relevancia en la división, pero también una pieza clave de entender cómo cada uno de estos tipos de futbolistas han funcionado, han aportado y que luego en el momento en el que desarrollamos este análisis el equipo a pesar de las constantes salidas siga aportando, nos pueda llegar a demostrar que futbolistas que no conocíamos o que no habían tenido tanta relevancia hasta ahora, como los Aminea Adli, o además de ello la línea de ataque conferida por futbolistas como en este caso Tufer, realmente han podido llegar a demostrar ver a grandes centrocampistas laterales o referencias ofensivas
que por lo menos guíen un curso en el que todavía Bournemouth pueda llegar a mantener su ideología de juego. Y ellos reiríamos que es lo más sorprendente por parte de Andoni Iraola, que a pesar del cambio en los nombres, se sigue notando un equipo muy eficiente, perdonen, muy eficiente en la presión, muy eficiente a la hora de tomar espacios y muy eficiente a la hora de provocar jugadas que representen remates directos. Nunca ha sido y nunca ha buscado ser el equipo que más acciones de remate genere, pero sí ser el equipo que poco a poco pruebe y pruebe a través de la oportunidad del sacrificio y el desgaste, y con ello también futbolistas a la hora de poder llegar a tener cambios de rol y la oportunidad de que puedan llegar a aportar, como Alex Jiménez, por supuesto, o además de ello en el centro del bloque defensivo con el buen nivel que está demostrando Marco Senesi y Diakité para lo que será el bloque de la saga defensiva. Recordemos un Marco Senesi que culminará contrato y no parece que vaya a renovar. Es de nuevo la oportunidad de que los fichajes y los futbolistas clave mantengan un Bournemouth que, a pesar de las constantes dudas y problemas, siga trabajando y siga trabajando para estar en la zona alta de la clasificación, y en ello realmente otra temporada más. Sé que podemos llegar a sonar repetitivos, pero ello no es un margen que se vea todos los días, y la última vez que se ha visto esta progresión de un entrenador que pueda llegar a mantener a flote a un equipo en media tabla, que le pueda llegar a mantener con constantes márgenes de evolución y a pesar del cambio de los nombres que no se note la capacidad de efectividad del equipo. Ya sabemos lo que ha representado antes, que tarde o temprano te ganes un boleto para atraer a los grandes de la división, y no por ello estemos pidiendo que Bournemouth lastimosamente tenga que ver de nuevo otra pérdida de la mano de su entrenador, sino es básicamente el recordar que en el fútbol inglés entrenadores que no habían tenido ningún tipo de experiencia como Andoni Iraola ya han obtenido una gran reputación al respecto de su demostración desde el primer día, y que en los momentos difíciles pudo llegar a crear una consigna que al día de hoy se mantiene fuerte y hace que este Bournemouth pueda llegar a seguir sorprendiendo esta temporada. Pues esperemos que así sea, ya que por lo menos para la primera parte, a pesar de tener una racha terrible en la mitad de la temporada, un gran inicio al principio, pero la dinámica de que siguen levantándose y siguen generando momentos interesantes es por lo que nos han sorprendido. Y además de ello, también nos ha podido llegar a sorprender otro gran entrenador cuya dinámica se mantiene en básicamente explicarle a todo el fútbol inglés que cualquier sueño es posible al día de hoy, ello a través de Sunderland. Aunque ya hemos hecho varios análisis destacando específicamente la labor del equipo Black Cat y la dinámica de lo que representan para esta temporada, realmente les posicionaríamos de nuevo en este análisis por un equipo que nos ha sorprendido esta temporada, no solo por el margen de sus fichajes, que realmente, personalmente, bueno, no diríamos personalmente, sino a través del margen de lo que veíamos en Championship, la experiencia obtenida a través de la perspectiva del equipo y de la dinámica de que pudiese llegar a representar, dar el salto. No teníamos tanta fe de que pudiesen llegar a tener una transición tan convincente, de realmente no solo ser candidatos al descenso, sino de si realmente pudiesen llegar a hacerlo. El equipo, por supuesto, ha bajado sus expectativas de cara a las últimas jornadas, ello debido a una Premier League que se ha mantenido más apretada en la pelea por Europa, pero que no dejan de destacar el margen en el que el equipo en solo 2 jornadas ha estado en la zona de descenso, solo 2 jornadas, y las fueron las jornadas iniciales de ahí, y estamos hablando de estar cerca de las posiciones de descenso, porque a lo largo de esta temporada nunca ha sido colista, y ello realmente refuta un dato increíble, ya que por ejemplo también se mantiene como el quinto mejor equipo jugando de local de la temporada, y ello ha hecho que el Stadium of Light no solo haya podido llegar a vivir momentos increíbles, como lo fue la repartición de puntos o las grandes victorias ante equipos del Big Six, como por ejemplo el duelo ante Arsenal o grandes disputas ante equipos como Manchester City o Liverpool, sino también la dinámica de lo que representan al día de hoy, que no solo es una plantilla con una medular que puede llegar a conferir el talento suficiente para ser equipo de primera división, sino un equipo que pueda llegar a establecerse en la media tabla. Veremos si todavía tienen la capacidad y este segundo impulso para tal vez poder llegar a lograr ser un equipo en la pelea europea, pero ello todavía mantiene o permanece como una ideología difícil, ya que como siempre tendrá que pelear con una, diríamos, de las perspectivas más difíciles, bueno, en realidad no perspectivas, de las dinámicas más difíciles de afrontar para un equipo, que es el tener un gran
primer parte de la temporada y de ahí tener que poder llegar a mejorar para tener una mejor en la segunda parte, algo que ya hemos visto en el último tiempo, en varias oportunidades, en varios equipos y que ha representado tener un gran éxito en la primera parte, pero que ya para la segunda el desgaste y el sacrificio también representen que no puedas llegar a pelear de forma tan alucinante como lo has demostrado hasta ahora. Aún así, todo se mantiene muy abierto para Sunderland y la oportunidad de que su entrenador ha aprovechado en momentos clave a futbolistas importantes y a pesar de lesiones, el que varios de los futbolistas clave del equipo hayan salido debido a la Copa África y que aún así el equipo hubiese podido llegar a por lo menos mantener el barco a flote, realmente nos han sorprendido y que aunque por mucho tiempo se han mantenido en las primeras 10 posiciones, ahora es donde empezará la verdadera pelea, la oportunidad de conocer si este Sunderland, como mencionábamos al principio, tendrá la capacidad de seguir demostrándole al fútbol inglés lo que representa soñar y con ello poder llegar a definir qué tan alto puedan llegar. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente por último uno de los grandes equipos de la temporada y que cuya dinámica también representa básicamente que si Sunderland ha validado que cualquier sueño es posible a través del trabajo, Aston Villa, de la mano de Unai Emery, ha demostrado que básicamente cualquier dinámica en la que alguien trate de golpearte, recibirás el golpe, pero lo devolverás de forma más fuerte y contundente y doble a lo largo de esta temporada. Es el equipo que mayor cantidad de duelos con victoria o oportunidades de o repartición de puntos ha podido llegar a obtener en el Big Six, con oportunidades de vencer a equipos como Manchester City, Liverpool, Manchester United y además de ello Tottenham Hotspur. Ello, por supuesto, hablando del Big Six o de equipos como Chelsea, pero en general lo más interesante es el margen de lo que han representado estos duelos, que es la alta competitividad, una que a inicio de temporada parecía que tarde o temprano pudiese llegar a verse mermada debido a la posibilidad de un mercado de fichajes que se vio muy debilitado debido a las complicaciones económicas que está viviendo el equipo a la hora de tener fuertes limitaciones por parte de su participación europea en los últimos años y de ahí con las limitaciones del fair play financiero de la Champions o de la UEFA, en realidad en la UEFA, por participar en Champions han hecho que tus limitaciones económicas te empiecen a reducir y de ahí una plantilla que tal vez no ha tenido los fichajes que se esperaban para seguir dando el salto, pero también con la dinámica de que tu delantero centro, Oli Watkins, no ha podido llegar a brillar del todo y con ello asimismo ha representado una temporada más difícil, con mayor cantidad de problemas, con mayor cantidad de lesiones y la perspectiva de que aún así en el momento del desarrollo de este análisis son terceros en la clasificación, además de ello a solo 4 puntos del líder Arsenal, en este momento Arsenal, ya que bueno, parece que todo puede llegar a cambiar bastante rápido en Aston Villa, pero teniendo en cuenta que es el segundo mejor equipo jugando de visita y solo es superado por Arsenal en el margen de puntos y que también ha representado mantener un margen promedio de efectividad jugando en casa superior a equipos del Big Six y que básicamente solo le superan equipos como Manchester City o el mencionado Arsenal, me refuta que en un momento clave Unai Emery ha podido llegar a hacer que su ideología de nuevo se proclame y se mantenga fuerte. Ello también a través de la explotación de varias oportunidades, por ejemplo, el buen estado de forma y nivel que han demostrado futbolistas como Morgan Rogers para equilibrar el margen de goleo, tratar de sustentar el que básicamente John McGinn, si se le pide poder llegar a pelear y recorrer un partido durante 90 minutos lo hará y lo hará a través de un gran sacrificio y gran capacidad técnica y con ello un futbolista que siempre aporta en beneficio del equipo cuando está en el campo, aunque sean por pocos minutos o por minutos clave y de nuevo un salto de calidad muy importante en la competitividad en los roles a través de futbolistas, por ejemplo, como Emiliano Buendía, que de ahí que tenga uno de sus mejores promedios goleadores para esta temporada en su carrera profesional como futbolista de Aston Villa han ayudado bastante a que no se note tanto que Oli Watkins ha estado en uno de sus estados de forma más negativos. Ello, aún así, poco a poco ha representado que en momentos clave siguiese aportando o empiece a aparecer, lo cual también está refutando que aunque la plantilla tal vez no tenga la mayor cualificación de cara al bloque defensivo, ya que todavía nos han dejado algunos momentos de duda los Pau Torres o por ejemplo los Henry Konsa, o también la oportunidad de algunos momentos que hemos visto a Víctor Lindelof.
ello no desmerita en ningún momento el trabajo en general del bloque defensivo, porque realmente han mantenido la sostenibilidad en momentos clave, algo que también especialmente ha podido llegar a demostrar que Unai Emery pudiese llegar a enganchar a la pelea a Emiliano Martínez, un futbolista que para inicios del verano parecía bastante claro que no continuaría en Aston Villa, y por ahora hemos visto un nivel más cercano al gran Emiliano Martínez que hemos visto en el fútbol inglés de la mano de su primera temporada en Aston Villa. Y de ahí también la perspectiva de que por supuesto viene una Copa del Mundo, con ello para el argentino la oportunidad de estar al buen nivel también será clave para, ¿por qué no?, tratar de mantener la ilusión en el margen profesional. Con ello, ahora mismo su máximo goleador es Morgan Rogers con 5 goles, lo cual al día de hoy para Premier League se demuestra un margen algo corto, pero estamos hablando también de goles y asistencias. Con ello, básicamente con un Morgan Rogers que te haya dado 5 asistencias, haya podido llegar a dar 7 goles, y además de ello que aún así Oli Watkins sea su máximo goleador con 8 goles, representa que todavía no hemos visto el potencial de este Aston Villa, sino todo lo contrario, que Unai Emery ha podido llegar a trabajar una plantilla de forma realmente convincente, con los dobles pivotes de los Camará o los Onana, y también con la incursión del regreso de por lesión de Yuri Tillemans, de Yuri Tillemans. Han representado una Aston Villa que ha podido aprovechar cada oportunidad que ha presentado el camino para levantarse, y de ahí poco a poco una racha competitiva más fuerte, pudiendo llegar a vencer a grandes rivales, pero demostrando realmente que pueden llegar a, ¿por qué no?, mantener el sueño de poder llegar a romper el Big Six y mantenerse en la ilusión europea de llegar en las primeras plazas. Y ello realmente también demuestra el gran valor de lo que es Unai Emery como entrenador, muchas veces tal vez un poco infravalorado de cara a su labor en Arsenal, que aún así al día de hoy fue bastante meritoria, y luego el proceso de lo que han sido equipos como Paris Saint-Germain. Pero en el fútbol inglés realmente hay que decir que por ahora se mantiene como uno de los grandes entrenadores de la división, y esperemos que cada uno de estos 3 nombres mencionados a lo largo de este análisis, porque no, puedan llegar a tratar de seguir sorprendiéndonos para tal vez poder llegar a destacarles a mitad de temporada, perdón, a final de temporada, para poder llegar a definir quién es el mejor entrenador de la campaña 25-26 en la Premier League. Antes de culminar, nos gustaría preguntarles a ustedes si estos 3 entrenadores creen que puedan llegar a convertirse en el entrenador de la temporada, o además de ello tal vez haya otro candidato que nos gustaría escuchar, bueno, escuchar no, en realidad leerles en los comentarios. Con ello, como siempre, esperando que hayan tenido o estén teniendo un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.